En la historia de la humanidad siempre ocurrieron hechos de lo más curiosos, y de estos hay miles de ejemplos totalmente extraordinarios. El día de hoy te comentaré uno que, pasados los años, hizo furor dentro de las miles de historias sobre la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Esta es la historia de un niño judío que logró sobrevivir y unirse al ejército alemán, engañando a todo el mundo y evitando que lo asesinaran por ser un judío. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo logró esta gran hazaña? ¿Qué fue de él posteriormente? Te contaré todo esto y más. Antes de comenzar el vídeo, te invito a que me dejes un me gusta y suscribirte a mi canal para ver más contenido como este. Sin más dilación, comencemos con el vídeo. Su nombre real fue Perel Solomon, o también conocido como Shlomo Perel, y nació en Peine, Baja Sajonia, hijo de padres judíos que habían emigrado a Alemania desde la lejana Rusia. En el momento en que los nazis llegaron al poder, automáticamente comenzó la persecución sistematizada de los ciudadanos judíos de Alemania, por órdenes directas de Hitler y sus aliados. En 1935, la familia Perel se mudó a Lodz, en Polonia, donde vivía la tía de Solomon, después de que su zapatería fuera saqueada y Perel fuera expulsado de su escuela. Después de que los alemanes invadieran Polonia, en septiembre del año 1939, Solomon Perel y su hermano Yitzhak intentaron escapar a la zona de Polonia, la cual se encontraba ocupada por los soviéticos. Solomon tuvo éxito en su tarea y fue colocado en un orfanato dirigido por Komsomol en Grodno, mientras que su hermano se dirigía a Vilnius, en Lituania. Perel huyó del orfanato después de que los nazis invadieran la Unión Soviética en junio de 1941 y, para su desgracia, fue capturado cerca de Grodno por la 12ª División Panzer. Como podía hablar alemán, Perel pudo convencer a sus secuestradores de que era un Volkdeutscher, que significaba ser un alemán étnico que vive fuera de Alemania, y posteriormente fue aceptado en la unidad de sus captores como intérprete ruso y alemán, un pequeño trabajo que le pudo salvar la vida, ya que en esas circunstancias era fácil que soldados alemanes eliminasen a cualquiera que pareciera meramente sospechoso por ser o comunista o judío. Solomon se hizo valorar de manera rápida por su unidad del ejército alemán, y muchos años después, ya en Israel, fue invitado a la reunión de la 12ª División Panzer. Algo totalmente bizarro, pero para él resultaba ser todo un milagro, ya que su vida estaba salvada, y nadie sabía que era un judío. El oficial al mando de la unidad incluso realizó planes para adoptarlo, brindándole una protección aún más sólida de la que ya tenía. En su calidad de intérprete, participó más tarde en el interrogatorio del hijo de Joseph Stalin, Yakov Zugashvili, que fue capturado cerca de Liezna y al cual su padre poco le importaba. Como un judío circuncidado, una característica que de inmediato lo delataba como judío, debido a que todos los bebés judíos son circuncidados, Perel estuvo constantemente en peligro de ser descubierto por sus compañeros e intentó en varias ocasiones huir de vuelta con los soviéticos para evitar esta situación. Sin duda, ambas opciones eran extremadamente arriesgadas. Para evitar este hecho, utilizó en muchas circunstancias varias excusas para esquivar los exámenes médicos que habrían revelado que estaba circuncidado. Un médico del ejército se interesó sexualmente por él, y una noche, cuando entró en la ducha, después de que todos los demás se hubieran ido, el médico lo atacó por la espalda e intentó violarlo. Perel logró luchar contra él, pero cuando se dio la vuelta, el médico vio que estaba circuncidado y se dio cuenta de que era judío. Por fortuna, el médico no informó sobre Perel, ya que hacerlo lo habría expuesto como homosexual. Según palabras de Perel, yo sabía su secreto y él el mío. Después de ese incidente, me cuidó hasta que lo mataron. Sin duda, una trágica historia para ambos.
Siendo aún menor de edad, le dijeron a Perel que no podía permanecer en el ejército. En su lugar, fue enviado a un internado de las juventudes hitlerianas en Braunschweig, donde por obvias razones siguió ocultando su identidad judía bajo el nombre de Joseph Pergel, ya que su nombre original también lo delataba como judío. Mientras estuvo allí, recibió clases de teoría racial nazi y ejercicios de preparación premilitares. Para ocultar el hecho de que estaba circuncidado, se abstenía de ducharse con otros estudiantes siempre que le fuera posible, o también solía ducharse dando su cara a la pared o en ropa interior. De esta forma era muy difícil que lo observaran. En aquel momento tenía una novia llamada Leni Last, la cual fue miembro de la Liga de Niñas Alemanas instituida por los nazis, por lo que, aunque Perel amaba a Leni, no se atrevió a decirle que era judío, por temor a que ella informara a las autoridades, lo cual era bastante seguro que sucediera, debido a que estas niñas tenían la ideología nazi muy grabada en la cabeza, y eran propensas a delatar a quien sea que estuviera en contra de los nazis o que amenazara al partido. Más tarde, la madre viuda de Leni descubrió que era judío, pero nuevamente, para suerte de Solomon, ella no reveló su secreto. Llegados al final de la guerra, Perel fue reclutado por el ejército como soldado de infantería y asignado para proteger un puente armado con un lanzacohetes antitanque de mano. En la noche del 20 de abril de 1945, víspera de su cumpleaños número 20, poco después de haber sido admitido en el ejército, Perel fue capturado por el ejército de los Estados Unidos, sin siquiera haber entrado en combate. Quizás para la perspectiva de los americanos esto era malo para él, pero en la cabeza de Solomon esto resultaba ser todo un alivio. Fue puesto en libertad al día siguiente porque era un recluta subalterno, alguien que no tenía demasiado poder dentro del ejército nazi, por lo que no valía la pena tenerlo como recluso. Después del final de la guerra, sirvió brevemente como intérprete para el ejército soviético. Tras viajar de regreso a su lugar de nacimiento y realizar docenas de investigaciones, finalmente localizó a su hermano Yitzhak, quien también pudo escapar hacia la Unión Soviética. En aquel momento estaba casado y vivía en Múnich. Perel se mudó a Múnich para permanecer con él. Lamentablemente se enteró de que su padre había muerto de hambre en el gueto de Lodz. Su madre fue asesinada en un camión de gas en 1944 y su hermana recibió un disparo durante una marcha de la muerte. Asimismo, supo que su otro hermano David estaba vivo en Palestina. Solomon decidió reunirse con él y en julio de 1948 zarpó hacia Haifa, en el recién declarado Estado de Israel. Una vez en este país, Solomon Perel fue incluido en las fuerzas de defensa de Israel y luchó en la guerra árabe-israelí de 1948. Podríamos decir que salió y entró nuevamente a otra guerra totalmente diferente. Después de licenciarse en el ejército israelí, se convirtió en hombre de negocios. En 1959 se casó con su esposa Deborah y tuvieron 2 hijos. Perel no regresó a Alemania hasta 1985 por invitación del alcalde de Peine para participar en una conmemoración de la destrucción de la sinagoga de Peine. En una entrevista le preguntaron por qué decidió contar su historia después de 40 largos años. Esto es lo que respondió a los periodistas. La historia de mi supervivencia es totalmente distinta a las historias de los demás supervivientes del Holocausto, porque a diferencia de sus historias, la mía no es solo dramática, sino también problemática. Mientras la mayoría de los judíos estaban en guetos o campos de concentración, yo gritaba Heil Hitler o Viva la Victoria. De hecho, poco a poco me fui convirtiendo en un verdadero joven de las juventudes hitlerianas. Llegué a un punto en el que incluso quería la victoria de Alemania. Por todo ello, necesité 40 años para saber quién era en ese momento y quién soy ahora. ¿Era una víctima o era un verdugo? Cuando lo comprendí, tomé la decisión de escribir mi historia, que ahora afortunadamente se va a publicar en España, donde espero que los lectores sientan cariño por lo que viví. Solomon Perel tiene ahora mismo 97 años y todavía sigue viviendo en Israel. ¿Qué opinas? ¿Ya conocías la vida de Solomon Perel? ¿Qué piensas sobre su increíble historia?
Déjame tus opiniones abajo en la caja de comentarios y si te ha gustado el vídeo, por favor deja un me gusta y suscríbete a este canal para ver más vídeos similares y activa la campana de notificación para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Subimos vídeos todas las semanas, no te lo pierdas, no te arrepentirás.